y tu capítulo de desastres. Desastres es que tú tienes una enorme necesidad de reconstruir muy rápido porque la gente no tiene servicios públicos. Cada desastre que tuvo el Perú creó una autoridad para la reconstrucción. Y apenas terminó, la desarmaste. Con lo cual, de la experiencia que significa reconstruir el país, cero. ¿Qué tan preparado está el país para un fenómeno de este tipo? Gonzalo, qué gusto. La verdad que el nombre del programa cae, pero A pelo. preciso. ¿Ah? Preciso. Claro, a ver, hay muchas advertencias a nivel global Sí. De que podríamos tener un fenómeno del niño de proporciones muy grandes este año. Más allá de que si eso se materializa o no, y ojalá que no sea así, ¿qué tan preparado está el país para una emergencia, para un fenómeno de este tipo? A pesar que esto es repetido, ¿no? Esto no es que sea una cosa tipo pandemia que ocurre una cada 100 años, Claro. sino que lo tenemos cada tanto. Lamentablemente no le ponemos no llegamos a entender cuál podría ser una mucho mejor preparación financiera e institucional frente al niño. Y entonces simplemente nos entregamos a ver a qué cosa toca, ¿no? Y eso tiene unos impactos tremendamente severos en la población que no parecieran, digamos, acordes con la naturaleza de nuestro Estado, Sí. ¿no? Que no es un Estado pobre, sino es un Estado con recursos. Has mencionado dos dimensiones, institucional y financiera. Sí. Vamos una por una. Sí. En lo institucional, justo hace poco veía en el peruano un aviso de ya disolución, liquidación de la famosa Autoridad para la Reconstrucción con Cambios. Sí. Como ya se formó la ANIN, ¿no? Así es. ¿Qué ha pasado con ese proceso de hace un niño y medio atrás? Porque tuvimos Sí. un niño más leve en el camino que supuestamente era el que nos iba a dejar preparados para cuando hubiera este fenómeno. Esta repetición viene, en realidad, yo he hecho tracking desde casi cuando nací, desde el año 70, ¿no? Cada desastre que tuvo el Perú creó una autoridad para la reconstrucción. Ah, sí. En todas los desastres mayores, desde el terremoto del 70, siempre pasó exactamente lo mismo. Creaste una autoridad específica para ejecutar la reconstrucción. Y apenas terminó, o vino el siguiente desastre, la desarmaste. Con lo cual, cero acumulación de capital, de la experiencia que significa reconstruir el país, cero. Entonces, empezamos completamente como si no hubiésemos tenido nunca un desastre, lo cual es Claro. una tontería. Entonces, Digamos que pero eso entre está la- más en el lado institucional, Claro. si quieres, de las cosas, ¿no? Entre la recurrencia que tenemos de fenómenos del niño y que cada tanto hay un temblor y un terremoto, podríamos tener una agencia, un ministerio de la reconstrucción que nunca cierre. Que nunca cierre y que en realidad su tarea es, oye, yo siempre discutía con el MEF esto, ¿no? O sea, el MEF tiene un reglamento para las compras que hace el Estado. Le decía, ¿y tu capítulo de desastres dónde está? ¿Por qué no tienes un capítulo específico? Porque desastres no es business as usual. Desastres es que tú tienes una enorme necesidad de reconstruir muy rápido porque la gente no tiene servicios públicos, porque se cayeron carreteras, que tiene un impacto severo en la vida económica de los diferentes actores, ¿no? Entonces tú deberías tener una cosa ex ante, preparado para actuar diferente en situaciones, si quieres, de gran desastre, ¿no? Siempre uno puede decir, bueno, ¿qué cosa es desastre? ¿No? Pero digamos, de gran desastre, tú deberías actuar diferente. Bueno, nosotros no. Tenemos una sola manera de actuar, como si siempre estuviésemos en tiempos normales. ¿Y qué es lo que hacemos? Así como creamos una autoridad cada vez que ocurre un desastre, bueno, decimos, ok, ¿y qué reglas le ponemos para que se reconstruya? No sé, nos inventaremos una, ¿no? Y entonces en ese momento te pones a diseñar, con el desastre encima, te pones a diseñar cuáles son las reglas, ¿no? O sea, uno mira lo que pasó en este último niño y al final terminó el gobierno diciendo, ¿sabes qué?
no funciona ninguna de las reglas que estamos proponiendo, ni las que teníamos, ni las que se propusieron. Vamos a hacer un acuerdo de gobierno a gobierno que básicamente significa no usemos nuestras reglas, ¿no? Porque no están preparadas para desastres. ¿Por qué no pones eso antes? Y más allá de que las reglas de otros gobiernos puedan ser mejores o peores, quizás tampoco sean tan útiles para desastres, porque la vulnerabilidad del Perú a los desastres es casi única en el mundo. Estamos expuestos a muchísimos desastres, es cierto, pero digamos, a mí me preocupa mucho aquellos desastres donde se requiere muchísimos recursos, ¿no? A la vez, y se requiere muchísimo esfuerzo para iniciar procesos no solamente de atención de la emergencia o de la rehabilitación, sino de la reconstrucción. Porque, o sea, nosotros estamos ahorita justo trabajando un documento para el BID y sobre esto, y le decíamos, el mayor dolor para las economías es que tú tienes como un pedazo de la economía apagada en un desastre. Claro. Ese pedazo puede ser 10, 15%, y ese está apagada hasta que tú no completes ese proceso de reconstrucción. Entonces, mientras más rápido puedas volver a encender ese motor, va a ser más leve el impacto de esas cosas. Y esa velocidad para aprender tiene una parte financiera, tienes que tener los recursos para hacer las cosas, pero después tienes que tener estas cosas que están más en lo que me preguntas, ¿no? Que en realidad, oye, tienes capacidad operativa para lanzar concursos, tienes capacidad operativa para armar un G2G, ¿tienes eso? No la vas a tener si que te estás volando cada desastre, claro, tu autoridad de reconstrucción, ¿no? Si pensamos en el último gran niño, que fue el del gobierno de PPK, en el 2017, si no me falla la memoria. Claro, por el 2018 ya lo sacaron a PPK. En el 2017, uno recuerda que tuvimos una capacidad de respuesta inmediata que parecía buena, ¿no? Los ministros estaban repartidos por el país, subió la popularidad del gobierno, hasta se lanzó un eslogan muy bonito. Y luego pasó todo el desastre que vimos en la reconstrucción. ¿Es que la reconstrucción no da rédito político? ¿Por qué en esa parte nos trabamos tanto? Mira, el niño del 17-18 es un perfecto ejemplo de que, como decían las abuelas, ¿no? Las abuelas decían cuando tú te ibas a casar, te decían, mira, la plata ayuda a resolver muchos problemas, pero no es todo. ¿Okay? Acá pasa exactamente lo mismo. Creo que ha sido el primer desastre en que el Perú podía decir, yo tengo plata para enfrentar esto. Primer desastre. ¿Okay? Pero lamentablemente tenías estos otros problemas institucionales que no estabas listo para empezar a reconstruir. Lo conversábamos en su momento con quien era ministro de Educación y nos decía, mira, nos estamos enterando que la mitad de los colegios, en realidad, el gobierno no es el dueño del terreno. Entonces, yo no puedo reconstruir sobre un terreno que no es mío. ¿Okay? Esto de acá no se hacía con la reconstrucción, no se financiaba con seguros. Entonces, en realidad, para poder hacer la evaluación de si toca rehabilitar o reconstruir, ¿no? Lo tumbo, no lo tumbo, ese colegio o esa posta que está caída, es una decisión que tienen que tomar ingenieros. Pero como no hay ajustadores de seguros, dado que no hay una póliza detrás, eso tenían que hacerlo las personas de la Dirección de Ingeniería del Ministerio de Educación. Y no tienes un ejército de esos. Claro. Se demoraron 3 años en decidir si ese colegio se tumbaba o no se tumbaba. No se reconstruyó ni un solo colegio los primeros 3 años. Ni uno. ¿Y qué pasaba con los alumnos de esos colegios? Iban a colegios medio caídos, en riesgo. Una cosa temporal. Mientras tanto, ojalá, ¿cómo se llama? O los mandabas a otro colegio, pero digamos... Que si aparte saco la cuenta, 3 años, luego vino la pandemia. Por eso, ¿no? O sea, pero digamos, te das cuenta que tener plata no es todo lo que necesitas. Ayuda un montón, pero además requieres esta preparación institucional que parece que no importara,
pero realmente importa un montón. Creo que fue Alberto Vergara el que decía, somos pobres con plata. Somos Pobres con plata. porque no somos capaces de regresar ese nivel de servicio que teníamos antes del desastre, ¿no? Entonces, pero es simplemente porque estás teniendo la capacidad, incluso teniendo la capacidad de contratar un seguro catastrófico, no lo haces. ¿Quedan cosas por reconstruir? Todavía. Pero por supuesto. Por supuesto. Van a cumplirse 10 años de ese niño. Exacto. Va a venir otro niño. Y va a venir otro niño y se van a empezar a caer las cosas ves? que reconstruiste de esa última reconstrucción. Has hablado ya algunas veces de temas que se relacionan con seguros, vienes de la Asociación Peruana de Seguros. Me imagino que parte del otro lado, el lado financiero, viene por tener seguros. O sea, yo siempre digo, en la caja de herramientas financieras de cualquier familia, de cualquier empresa, siempre tienes que usar las dos herramientas fundamentales: ahorros y seguros. Ahorros era lo que teníamos el 17. Exactamente. Algo de plata en el banco. Teníamos una plata ahí en el Fondo de Estabilización Fiscal, ¿no? ¿Cómo se llama? Teníamos casi 10.000 millones, que fue el monto récord, y entonces, claro, el niño completo no pasó de 9.000. Entonces, oye, pero digamos, esa es una lógica como que yo tengo un auto de $30.000 y voy a guardar $30.000 para cuando me lo roben. Eso no lo hace nadie, ¿no? Entonces, lo que haces es compras un seguro que te cuesta $1.500, ¿no? Entonces, o menos, ¿no? Entonces, esa lógica, curiosamente, no la tiene el Estado. Y entonces, estamos tremendamente expuestos a que por alguna otra razón, de pronto esos ahorros desaparezcan. Vino el niño, vino la pandemia y teníamos ya no 10.000, teníamos 0 de ahorros. Y ahora, si venía uno más, si esa amenaza que tuvimos hace unos años de niño se hubiera materializado, ¿con qué la pagamos? ¿Con qué la pagas? La vas a pagar con más deuda. Y entonces vas a terminar muy rápidamente, antes que lo que el Consejo Fiscal dice, en 40% de deuda, ¿no? Y perdiendo el grado de inversión, con las consecuencias que eso tiene para todo lo demás. Entonces, no tiene sentido solamente usar una herramienta, ¿no? ¿Cómo se llama? Una de las cosas que yo discutí el otro día con la gente del Ministerio de Economía acá, yo le decía, fíjate cómo presupuestamos nosotros, ¿no? Presupuestamos y cómo ustedes, siendo Ministerio de Economía, ayudan en el proceso presupuestal. Ustedes le dicen al Ministerio al MIDIS, por ejemplo, ¿cuánta plata necesitas? 100. Ya, bacán, 100. Oye, ¿y si tienes un evento que de pronto va a ser que necesite más plata? Ah, bueno, si necesito más plata, regreso. ¿Cómo que regreso? Entonces yo tendría que estar listo, Ministerio de Economía, tendría que estar listo para cuando algo... Darte ese extra. Darte ese extra. ¿De dónde voy a sacar? ¿No? Entonces, claro, hay una reserva de contingencia, pero esa reserva de contingencia es relativamente pequeña, ¿no? Entonces, ¿por qué no le dices tú al MIDES, le dices, oye, ¿cuál es tu riesgo? ¿Qué cosa puede pasar mal? Puede pasar un niño y yo voy a tener que salir a repartir víveres, voy a tener que repartir, ¿cómo se llama? Atenciones, voy a tener que hacer, no sé, multiplicar o ampliar los programas sociales que hoy día tengo. De repente voy a tener que dar no 1, sino 1,5. ¿Ok? ¿Y tienes plata para eso? No, pues te lo voy a pedir, te estoy diciendo, ¿no? Entonces, oye, pero ¿por qué no lo pones como si fuese un seguro? Dime cuáles son esos riesgos que tú enfrentas que pueden hacer que tu presupuesto de 100 sea insuficiente y compras seguro para que ese presupuesto se expanda. Si es que el evento es muy grande, se expanda más. Y si el evento no es tan grande, se expanda menos. Pero digamos, esa es la gestión financiera correcta. Es lo que uno hace, es lo que una empresa grande hace, ¿no? Bueno, y si no lo hace, son unos irresponsables. O sea, porque además no le estás diciendo que son riesgos raros, no le estás diciendo de que, oye, va a venir una potencia extranjera y ¿cómo se llama? Va a hacernos la guerra. O sea, no estás hablando de escenarios locos, estás hablando de escenarios que todos los años tenemos lluvias, heladas, ¿cómo se llama? Friaje, etcétera, etcétera. Entonces, ese ministerio, el MIDIS, Vivienda, cualquier ministerio, MTC, cualquiera de esos ministerios sabe perfectamente cuáles son los riesgos que hacen que necesite
de pronto 20% más, 30% más. Entonces, hace ese trabajo. ¿Y cuál es el problema ahí? ¿Es un tema Es un tema que, de incentivos, mira, de yo normas? Yo digo que es, cuando hablo esto con cooperación internacional, digo, le estamos tratando de vender una bicicleta a alguien que jamás ha visto una bicicleta, ¿no? El Estado normalmente, salvo 1 o 2 ministerios, no compran seguros. Entonces no saben que esa herramienta existe. Ya, pero a ver, esos mismos funcionarios, tú me vas a decir que Bueno, no tienen un seguro para el auto, pero por un supuesto, seguro de salud. pero por supuesto que sí, ¿no? Entonces, bueno, la O sea, superintendencia... la lógica... Total. Que después podemos debatir si el seguro es caro, cubre los... Totalmente de acuerdo. Pero la lógica del la seguro... Superintendencia de Banca y Seguros acaba de poner para discusión del público un reglamento sobre seguros catastróficos, seguros paramétricos, ¿no? Que es justamente la idea que está detrás de esto que estamos conversando. ¿Qué es eso? ¿Qué es un seguro paramétrico? O sea, yo soy el MIDIS y sé que cuando llueve demasiado en las zonas donde yo tengo programas sociales, sé que eso va a requerir 20% más de presupuesto. Ok, entonces compra un seguro que dice que cuando llueve 20% más de lo normal, tú recibes una extra cantidad de plata. ¿Haya daños Listo. o no haya daños? ¿Haya daños o no haya daños? Pero, Lalo, eso, a ver, perdón que ponga un caso personal, pero a mí me dio cáncer, lo he dicho varias veces en el programa, tú también lo sabes. Yo tenía un seguro que me cubrió el tratamiento y tenía otro seguro que me dio plata por tener cáncer. Exactamente. No fue mucha porque el seguro tampoco era tan costoso, pero oye, fue como, mira, tengo acá una platita que no contaba. Pero fíjate... Es algo que en tu vida personal lo puedes comprar sin ningún problema. Pero es exactamente el punto que te estoy haciendo, Gonzalo. O sea, tu presupuesto pasó de ser 100 a 150. Sí. Ese es exactamente lo que estoy diciendo. Eso es lo que le digo al MEF. Oye, ustedes, si ustedes no hacen nada, ustedes van a tener la fila de ministros afuera de la oficina buscando, oye, se me rompió, dame. Ustedes deberían agarrar y ayudarlos a comprar seguros. A comprar seguros. Ellos tienen una unidad de gente especializada en eso. Esa es su tarea. Eso nos hace fiscalmente más resilientes. Esa es parte de realmente mejorar nuestra capacidad de enfrentar desastres como país. Y tenemos dentro de la gestión pública capacidad de identificar y gestionar riesgos. Hay mucha cooperación internacional interesadísima en llevar el Perú a ese siguiente nivel. Nosotros hemos... O sea, además lo pueden hacer por nosotros. Lo pueden hacer por nosotros. O sea, lo están haciendo en otros países. La verdad que hoy día, porque está toda esta lógica de que la manera, incluso como la ayuda internacional llega a los países, requiere tener esta misma visión, porque tú no sabes cuál es el tamaño del evento que vas a tener. Claro. No sabes si el huracán va a ser grande, chico o gigante. No sabemos si este niño que está en ciernes va a ser nada, moderado o recontra enorme, históricamente enorme. Entonces, cualquier agencia de ayuda no tiene idea cuál va a ser la necesidad. Entonces, ellos mismos están haciendo exactamente esto. Están comprando como parte de su presupuesto seguros que van a habilitarle fondos si es que tienen que enfrentar un evento de proporciones más grandes, ¿no? Entonces, es algo, la verdad que es obvio. Y entonces son de las cosas que yo digo, ok, ¿sabes qué? Prueba, ¿no? Trata de hacer esto, prueba en mejorar esa gestión financiera de esta manera, ¿no? Entonces, creo que es algo que ojalá yo vea en los siguientes años y no tengamos que pasar por desastres súper significativos, con tremendos costos para los peruanos, antes de entender que así funciona mejor las economías. Hay una cosa para cerrar, Lalo, ya que estamos hablando tanto de seguros, estamos hablando si contratáramos estos seguros, ¿no? De asegurarnos contra un riesgo que tanto el Estado como quien otorga el seguro sabe que va a ocurrir, ¿no? O sea, sabemos que cada 10, 15, 20 años va a haber un niño. ¿Cuál es el negocio de la aseguradora? ¿Cómo existe ese negocio de asegurar un riesgo que sabes que va a terminar dándose tarde o temprano? No sabes
si va a ocurrir o no, no sabes si efectivamente va a ser acá o allá, y al final tú lo que buscas es no solamente... Y eso es parte, yo te diría que eso es parte del problema, ¿no? O sea, nosotros tenemos una conversación con la industria pesquera y con la industria agroexportadora, y ellos están casi como que esperando, ya está lloviendo, ok, ahora sí vamos a comprar un seguro, ¿no? Entonces, Claro. así no funcionan las cosas, ¿no? Entonces, tú tienes que comprar, el seguro es para darte paz, ¿no? Y tú sabes que vas a estar respaldado no importa qué, ¿no? No para que cuando recién estás a punto de chocar llames al broker a decir, por favor, ¿te acuerdas eso que conversamos? Ahora sí lo necesito, ¿no? Entonces, esa mentalidad de evitar, yo digo, es como, vamos, es como jugar cuando uno se va a jugar bowling y pone las canaletas, ¿ok? Sí, es menos divertido, ¿no? Pero sabes que te va a ir más o menos bien, ¿no? No se te va a caer la pelota para el costado, ¿no? Entonces, es parte de cómo emprendes a hacer los negocios, ¿no? Entonces, ese trabajo no hemos sido capaces de hacerles entender, y yo creo que de alguna manera, creo que siguen confiando en que van a poder pedirle al Estado, mire el desastre que se me hizo, Claro. ayúdame. ¿Qué es Claro. lo que hemos venido haciendo en estos últimos años, ¿no? Oye, los hoteles tuvieron un problema, vamos a darle a los hoteles. Los peluqueros, no sé cuál fue el problema, vamos a darle ayuda a los peluqueros. Total, plata hay, ¿no? Creo que ahí nos estamos equivocando. Claro, pero plata ya no hay tanta. Ya no hay tanta, ya no hay tanta. Y como Y te se digo, nos- no es la mejor estrategia financiera. Eso tiene que entenderse desde el principal gestor financiero del país, que es nuestro ministro de Economía. Bueno, cuando se nos venga la noche, ojalá que Dios nos ayude, pero también que hayamos tomado las precauciones Así adecuadas. es. Como dice el dicho, hay que ayudarse para que a uno lo ayuden. Buenísimo, Lalo. Gracias por venir. Un gusto.